Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, bueno, pues hoy vamos a hablar de amor y solo de amor. Os daré también un mensaje especial del amor y posiblemente al final del vídeo pues os daré otro mensaje más general, ¿bien? Así que vamos a ir comenzando, Tauro. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro que estáis solteritos, ya quieren hablar las cartas por aquí. Bueno. Vamos a ver. Tauro solteros. Es necesario, Tauro, el avanzar, el terminar con ciertos pensamientos que tenemos muchos pensamientos, que estamos muy pendientes del comportamiento de una persona en concreto. Me hablan del estar pendiente de una persona en concreto, de que hay que fluir y de que ese comportamiento del cual estamos tan pendientes, digamos que tenemos que fluir en ese caso y dejarlo aparte. Hay que dejarlo aparte. Ese comportamiento nos hace daño. Lo que yo quería decir, ese comportamiento nos hace daño. ¿Bien? Entonces no debemos de estar pendiente de eso. Y esto es una persona de tu pasado, Tauro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. Tauro que estáis solteros. Es necesario encontrar el equilibrio para tener paz. Es necesario. Libérate de todo lo negativo en tu vida. Y aprecia lo bueno que tienes, Tauro. Aprecia lo bueno que tienes. Esto es muy importante, este mensaje que te están dando aquí, ¿eh? Haz una reflexión contigo mismo, ¿bien? Y haz los cambios necesarios. Haz tu propia transformación, Tauro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Tauro que estáis solteros. ¿Estáis pensando hacer un desplazamiento, Tauro? Si estáis pensando hacer un desplazamiento que tiene que ver con, vamos a decir, alguien con una comunicación, con una persona del pasado y demás, sí es posible que hagas ese desplazamiento. Pero, ¿qué es lo que te trae ese desplazamiento con esa persona? Realmente no te trae una relación estable. O sea, si tú vas a hacer ese desplazamiento, Tauro, porque piensas que es la persona adecuada para ti, porque te estás equivocando. Ahora, si haces ese desplazamiento porque te apetece, eso es otra cosa. Yo te diría en este caso, haz ese desplazamiento, encuéntrate con esa persona que quieres, pero sin ninguna expectativa, así de cara a futuro. Sin ninguna expectativa con esta persona. Porque no es la persona de tu vida, así lo dicen las cartas. Esta persona en concreto no es la persona de tu vida, ¿vale? Vamos a ver qué más.
esta persona tiene a alguien más. ¿Bien? Esta persona tiene a alguien más. Pero yo te voy a hablar de tu futuro más allá, de la persona que realmente será una persona importante. Esta persona que será alguien importante posiblemente empiece también como relación oculta. Posiblemente empiece así. Pero empezará así como relación oculta porque está en un proceso de separación. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más información tenemos por aquí. Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Es una persona que en los inicios vuestros, pues es alguien que hace mucho hincapié, ¿no? En que vamos a conocernos, somos amigos y veremos a ver qué pasa, ¿no? O sea, como que hace mucho hincapié en esto y es una persona que en un principio, durante un tiempo, pues te puede llegar a confundir mucho con su manera de ser, con su actitud, porque es alguien que dice una cosa, Tauro, y luego hace totalmente lo contrario, ¿no? Entonces a esto me refiero, que es alguien que te puede confundir en ese aspecto. Pero es una relación que iría avanzando y evolucionando poquito a poco. Bien. Vuelvo a la tirada del principio, porque aquí están haciendo mucha referencia a las cartas, a la primera tirada que hemos hecho y que decía que estás muy pendiente de las actitudes de una persona de tu pasado, que esto te está haciendo mucho daño. Y precisamente te voy a decir algo de otra información que están dando aquí. Esta persona a la cual tú le podrías preguntar o que te transmite ciertas informaciones, y no estoy hablando de redes sociales, aquí en este caso, te estoy hablando de una persona en concreto. Yo te voy a decir, no es que te mienta, pero sí es que te envenena. ¿Vale? Y cada uno que lo interprete como lo quiera interpretar. Ten en cuenta que con la persona del pasado no ibas a ningún sitio. O sea, y tú lo sabes, Tauro, que tú no ibas a ningún sitio, porque es una persona... si tú hubieras llegado a algo con esa persona, no es solo con esa persona, es con esa persona, es con la mamá, con el papá, con el primo, con la prima, con la hermana, con el hermano, con el sobrino, etcétera, etcétera, etcétera. Tú me entiendes lo que te estoy diciendo, ¿no? Bien. Tauro, ¿cuándo llegaría esa persona importante en tu vida? Pues es necesario primero, que tú hagas un cambio contigo mismo. Y hago hincapié en el estar pendiente de esta persona del pasado. Vamos a ver si nos da alguna referencia clara de fecha. ¿Bien? Tauro, que estáis solteros. Están dando como pinceladas de fechas y me dicen que tú vas a asistir a algún evento importante, así como podríamos decir, creo por lo que veo aquí que creo que es septiembre, a lo largo de septiembre, ¿bien? Me marca mucho un número 7. Quiero que lo tengas en cuenta, este número 7. Y quiero que tengas también en cuenta la fecha de este evento. ¿Vale? Porque tiene que ver mucho con tu cambio, con la aparición de esa persona importante, Tauro. Tiene que ver mucho. Y tiene que ver mucho las letras A, C, P. ¿Bien?
Ya me contaréis. Tauro, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Tengo una mosca cojonera. Nunca mejor dicho. Oh my God. Tauro, casados en convivencia y novios. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto para ti? ¿Qué es lo que hay que demostrar? ¿Qué es lo que hay que mostrar en ese escaparate? Que estás enamorado, que estás enamorada, que sois felices. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Vamos a ver qué más. Porque tú te puedes llegar a creer que eres muy feliz. O tú o pareja de Tauro. Ya sabéis que estas tiradas son espejo. Porque haces tanto ese papel que al final te lo puedes llegar a creer. Pero siempre llega el momento de poner los pies en la tierra. Bien, vamos a ver qué más. Tauro, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia. Algo nuevo está a punto de suceder. Tendrás toda la protección o tendréis toda la protección necesaria ante todos los obstáculos que se puedan avecinar. Bien. Después de un sufrimiento, siempre hay detrás una resurrección. Una resurrección. ¿Bien? Por si no lo he dicho bien. Y esto es un destino en esta historia. Yo sé que muchos de vosotros estaréis pensando en este destino solos. Vamos a ver lo que dicen las cartas. A ver si es solos o este destino es para vosotros dos. En conjunto, ¿eh? Vamos a ver. Tauro. Casados, en convivencia y novios. El destino es para los dos. El cambio es para los dos, Tauro. El cambio es para los dos. Y sale clarísimamente. Pero yo también tengo que decir y hago hincapié en la primera tirada de que uno puede llegar a creer que está enamorado y a lo mejor no es tan intenso lo que se vive, se tiene, ¿no? Y aquí lo están confirmando.
Y dice que en los temas emocionales, en las emociones, en los sentimientos, van a cambiar mucho los papeles. ¿Bien? Esto no quiere decir que aquí vaya a haber una separación. Esto quiere decir que si antes he dicho sí, guana a todo, por miedo a, que lamentablemente en el siglo que estamos hay mucha gente todavía así, pero no es miedo a una cosa grave, es miedo a que tú juegues con mis emociones y a que me hagas daño. Pues esto es lo que cambia. Esto es lo que cambia. O sea, si yo antes tenía un miedo a perderte, y entonces decía sí, guana a todo porque tengo un miedo a perderte, porque tengo miedo a que dañen mis sentimientos. No, aquí ya no tengo miedo ninguno. Ese es el cambio. Aquí hay un cambio. Vamos a ver qué más. Veo muchos de vosotros con cambios de domicilio, ¿eh? Tauro, cambios de domicilio se avecinan para muchos de vosotros. Tauro, casados, en convivencia y novios. Tu renacimiento en tu relación, para bien o para mal. Para bien o para mal. Y yo, en este caso, voy a decir que es para bien para ti. Yo te tengo que decir que podría avecinarse un 15-16 de agosto, aproximadamente. Se podría dar esto, Tauro. 15-16 de agosto. Y yo tengo que decir que, aunque para la otra parte no sea tan bueno porque cambian un poco las cosas, la manera de pensar del otro, yo tengo que decir que para ti sí es bueno. Y por mucho que la otra parte piense que no es bueno para la relación, yo te digo que esto es bueno para la relación. Porque es necesario que tú te sientas libre y que tú juegues otro rol en esta relación. Eso es necesario. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿La estabilidad económica, la zona de confort o tus emociones? Ese es el mensaje, este es el replanteamiento que te proponen las cartas. Replantéate esto, Tauro, para todos los Tauro, Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, Tauro, con ese mensaje general que te quiero dar. Y en este caso no quiero que solo lo apliquéis al amor, es un mensaje más general, Vamos a ver. Piensa bien, Tauro, cuando tú dices, tengo obstáculos en mi vida, la vida me pone obstáculos, piensa bien. No, la vida no te pone obstáculos. ¿Cómo ves tú esas situaciones? ¿Y cómo te influyen o te influye alguien en concreto en esa percepción de las cosas y de las situaciones? Piénsalo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, te voy a dar un número, el número 5, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, decirte que no te olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.